Bien, el día de hoy vamos a ver la clase de porcentaje, ¿sí? Un porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción, en la que el denominador es 100. El símbolo del porcentaje, que está aquí, ¿sí? Y se lee tanto por ciento, ¿sí? Aunque también hay otro tipo de porcentaje que se llama tanto por mil, ¿sí? Pero ese no lo vamos a tocar. Y representa la centésima parte de un número, ¿sí? El tanto por ciento representa la centésima parte de un número, ¿sí? Entonces, los porcentajes son un caso particular de una regla de tres directa, partiendo del hecho que el 100% representa a 100 sobre 100, es decir, la unidad, se tiene lo siguiente, ¿sí? Entonces yo aquí digo, bueno, si para un porcentaje de 100%, ¿sí? Tengo la unidad como cantidad, es decir, el 100% me representa 1, el 100% es igual a 1. Entonces, para un porcentaje X, ¿sí? Tendría entonces una cantidad X por ciento, ¿sí? Esto sería una, regla, una proporción directa, ya que la cantidad crece con el porcentaje. Entonces vamos a tener, ¿sí? Lo siguiente, ¿sí? X por ciento quiere decir a X sobre 100, ¿sí? X por ciento quiere decir o es igual a X sobre 100, ¿sí? Es como que este simbolito me represente, ¿sí? El 1 sobre 100. Entonces por eso me queda X sobre 100, ¿sí? Entonces, de esa manera es cuando yo digo, por ejemplo, 20%, yo me estoy refiriendo a 20 dividido para 100, 20 sobre 100, ¿sí? Los porcentajes más comunes de los que se usan, o los que se hablan, son los siguientes. 1%, ¿sí? Quiere decir 1 sobre 100. 10%, que es igual a 10 sobre 100, simplificado me quedaría 1 sobre 10, ¿sí? Entonces aquí, sí, quiero que vean algo. Entonces cuando hablo del 10%, ¿sí? El 10% aquí es igual a dividir para 10, ¿sí? Si se dan cuenta. El 10% significa dividir para 10, ¿sí? ¿Ok? Bien. 25%, ¿sí? Que sería igual a 25 sobre 100 simplificado menos un cuarto, ¿sí? Quiere decirnos que 25% significa qué cosa? Dividir para 4, ¿sí? 25% significa dividir para 4, ¿ok? Es decir, sacar la cuarta parte, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es que podemos aquí observar, ¿sí? Que tanto el porcentaje como las fracciones son equivalentes, ¿sí? Es una equivalencia, ¿ok? ¿Sí? Entonces, al hablar de porcentajes, también estoy hablando de fracción, ¿sí? De una fracción, ¿ok? Por lo tanto, aquí también los porcentajes gozan de las propiedades de las fracciones, ¿sí? 50%, que es 50 sobre 100, sería igual a un medio, es decir, el 50% no es nada más que la mitad, ¿sí? Dividir para 2, ¿ok? 75%, que sería igual a 75 sobre 100, simplificado me daría 3 cuartos. Es decir, el 75% sí son las 3 cuartas partes, ¿ok? ¿Sí? Y bueno, finalmente el 100%, que quiere decir es igual a 1, ¿sí? Es decir, el 100% no me modifica ninguna cantidad, ¿sí? El 100% no modifica cantidades. Bien, ahí tenemos entonces el concepto del porcentaje, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, continuemos.
Bien, sigamos. Representación gráfica de porcentajes. Como ya dijimos, los porcentajes no son más que fracciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar el 10%, ¿sí? Recordemos que el 10% aquí es igual a un décimo, ¿sí? 1 sobre 10. Entonces, es como que represente la fracción 1 sobre 10, ¿sí? Es decir, tengo la unidad y la divido en 10 partes. Y cada una de estas partecitas vienen a ser el 10%, ¿sí? O sea, aquí tendría el 10%, ¿sí? O también yo lo puedo tener acá, ¿verdad? Sí, acá también tendría 10%, ¿sí? ¿Ok? 25%, recordemos que 25% es un cuarto, ¿sí? Entonces aquí tendríamos representado 25% que sería la cuarta parte. Entonces aquí tendríamos 25%. 50% que es la mitad, o sea aquí tendríamos 50%, ¿sí? Ya tenemos, vamos a representar gráficamente los siguientes porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera representar el 5%, vamos a representarlo. Aquí tendríamos muy bien. Ya. Aquí entonces tendríamos representado el 5%, ¿sí? 5% equivale a un veinteavo, ¿sí? Un veinteavo. Entonces, dividimos todo este cuadrito en 20 partes y aquí tendríamos el 5%, ¿sí? ¿Ok? Ya. Bien. 90%, ¿sí? Si yo quisiera representar el 90%, ¿sí? Entonces sería lo mismo que tener todos estos 9 cuadritos, ¿sí? ¿Ya? Aquí tendría entonces representado al 90%, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto sería, esta parte sería el 90% y esta parte de aquí que se quedaría como el 10%, ¿sí? ¿Ok? Ya. 200%, ¿sí? 200% aquí es igual. 200 sobre 100, y eso sería 2. Entonces lo que me quiere decir es que tengo que simplemente tener ¿sí? Simplemente pintados dos unidades, ¿sí?
Entonces aquí tendría una, ¿sí? Y acá abajito la otra. Entonces entre estas dos forman el 200%. 100% la una y 100% la otra. ¿Ok? Ahí tenemos entonces. Graficados los porcentajes, ¿sí? Recordemos cómo graficar fracciones. Es lo mismo. Porcentaje de una fracción, no se olviden de eso. Ya. Bien. Tenemos aquí lo siguiente. Los porcentajes se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir por un factor. ¿Sí? Los porcentajes se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir por un factor. ¿Sí? ¿Ok? Propiedades de los porcentajes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las propiedades de los porcentajes. ¿Sí? X% ya sea suma o resta con otro porcentaje, con Y%. Esto es lo mismo que yo tenga X más o también menos Y por ciento. ¿Sí? Los porcentajes se suman y se restan. Ejemplo, 30% más 10% me da 40%. ¿Sí? Obviamente hablando por el porcentaje de la misma cantidad, de una misma cantidad, ¿sí? El 65%, por ejemplo, yo puedo descomponer en 50% más el 15%, ¿sí? El 5% lo puedo descomponer, por ejemplo, en 65% menos 30%, ¿ok? O sea, la resta de estos dos, ¿sí? Segunda propiedad, ¿sí? Y por X%, ¿sí? Es decir, aquí estoy multiplicando a un porcentaje con un factor. Y por X% es igual a Y por X, ¿sí? Por 100, ¿ok? Tercera propiedad, X% sobre Y es igual a X sobre Y por 100, ¿sí? Los porcentajes, como aquí indica, se pueden multiplicar y dividir por un factor. X% Y se lee X% de Y. X% Y se lee X% de Y, ¿sí? Es decir, cuando usted le diga X% de Y, ¿sí? Es porque tiene una multiplicación, ¿sí? X% por Y, ¿ok? Bien. Ejemplo, 30% lo puedo poner como 3 por 10%, ¿sí? ¿Ok? Entonces es decir, el triple del 10%, ¿sí? Con el 5% lo puedo poner como 9 por 5%, ¿sí? 12% lo puedo escribir como la mitad del 24%, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Algo muy importante, ¿sí? Que se puede decir es que X% de Y es igual a Y% de X, ¿sí? X% de Y es igual a Y% de X, ¿sí? Como que indica, X% de Y es lo mismo que tener Y% de X, ¿ok? Mira, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? No hay preguntas, ¿verdad? Bueno, continuemos. Parece que he duplicado. Bien. Ejemplos. Calcular el 10% de 98, ¿sí? Calcular el 10% de 98. Ya. 10% de 98, ¿qué significa? Significa 10%
por 98, ¿verdad? ¿Sí? El 10%, ¿a qué equivale? A dividir para 10, ¿verdad? Entonces, 10% de 98 sería 98 sobre 10. ¿Ok? ¿Eso cuánto es? 9.8, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Continuemos. Calcular el 12% de 70, ¿sí? 12% de 70, ¿sí? Pues se lo podría calcular como el 10%, ¿sí? El 10% más el 2%, ¿sí? 10% de 70 es 7, ¿verdad? Más 2% de 70 sería 1.4, ¿verdad? ¿Sí? 7 más 1.4, 8.4. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces aquí se lo descompuso en 10% de ese 70 más 2% de 70, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos que calcular el 5% de 1800. Calcular el 5% de 1800, ¿ok? Esto lo vamos a hacer de esta forma, ¿verdad? Como el 10%, o sea, como la mitad del 10% de 1800, ¿verdad? Sí. 10% de 1800 es dividir por la 10, ¿verdad? Sería 180. La mitad, 90, ¿sí? Ahí tenemos, ¿ok? Calcular el 154% de 50. Calcular el 154% de 50. ¿Sí? Aquí lo que yo voy a hacer es esto. Esto es igual a, voy a aplicar la propiedad, es decir, voy a cambiar, voy a cambiar la acción del porcentaje. En vez de poner 154% de 50, voy a ponerlo como 50% de 154, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el 50% de 154? La mitad. Y la mitad sería 77, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tenemos, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Está claro? Sí. Aquí se usó la propiedad x% de y es igual a y% de x, ¿sí? ¿Ok? Bien. Sigamos. Bueno, ya que sabemos trabajar con porcentajes, ¿sí? Vamos a completar esta tabla que está aquí, ¿sí? Ya. Bueno, yo les voy a completar unas 3 filas y ustedes hacen el resto como práctica, ¿sí? Entonces empecemos. Dice calcular mentalmente los porcentajes de la siguiente tabla, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir cálculo mental? O sea que no estoy usando calculadora, ¿sí? ¿Ok? Entonces comencemos. Hay que calcular todos estos porcentajes de cada una de estas cantidades, ¿sí? Que están aquí. Empecemos. 10% de 20. 10% de 20 sería dividir 20 para 10, ¿verdad? Me queda 2. ¿Sí? 5% de 20. Como ya tengo el 10%, el 5% que es igual a la mitad del 10%, ¿verdad? El 10% de 20 me dio 2 y la mitad, que sería el 5%, me va a dar ¿cuánto? 1, ¿sí? ¿Ok? 20% de 20.
el 20% sería el doble del 10%, ¿verdad? Como ya tengo el 10% que es 2, el doble, ¿cuánto sería? 4, ¿sí? ¿Estamos? 15% de 20. ¿A qué sería igual? A sumar el 10% más el 5% de 20, ¿verdad? Entonces 2 más 1, 3. ¿Ok? 50% de 20, la mitad, ¿verdad? La mitad de 20, que sería 10. ¿Sí? 25% de 20 sería la mitad del 50%, ¿verdad? 10 para 2, 5. ¿Ok? 1% de 20 sería el 10% dividido para 10. ¿Sí? Como el 10% es 2, 2 dividido para 10 me da 0.2. ¿Sí? 2% de 20 sería el doble del 1%. ¿Sí? Sería 0.2 por 2. Eso me daría 0.4. 12% de 20 sería igual a 10%, al 10% más el 2%, ¿verdad? O sea, 2 más 0.4, 2.4. ¿Sí? 30% de 20 sería el doble del 15%, ¿verdad? O el 15% por 2 es 30%. De 3 por 2, 6. 40% de 20 sería el doble del 20%, ¿verdad? 4 por 2, 8. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Sigamos. Vamos con 30. 10% de 30 sería dividir para 10, ¿verdad? Sería 30 sobre 10, ¿sí? Dividido para 10, 3. 5% sería la mitad del 10%. 3 dividido para 2, 1.5. 20% sería el doble del 10%, sería 6, ¿verdad? 15% sería el 10% más el 5%, 3 más 1.5, 4.5. 50% sería la mitad de 30, ¿verdad? 15. 25% sería la mitad del 50%. La mitad de 15, 7.5. 1% sería la décima parte del 10%. Sería 3 dividido para 10, 0.3. 2% sería el doble del 1%, vendría a ser 0.6. 12% sería el 10% más el 2%. Sería 3 más 0.6, 3.6. ¿Sí? 30% sería el triple del 10%, ¿verdad? Sí, sería 3 por 3, 9, ¿verdad? O también podrían haber dicho que sería el 5% más el 25%, ¿verdad? 1.5 más 7.5 me da también 9, ¿ok? 40%, el doble del 20%. 20% lo tengo acá, sería 6 por 2, 12. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Bien. Ok. Háganle un print a esta pantalla para que ustedes practiquen el resto, ¿sí? Ustedes practiquen el resto de aquí y para que cojan la habilidad, esa habilidad para calcular porcentajes rápidamente, ¿sí? ¿Ok? La cosa es que practiquen, ¿sí? Bien, continuemos. El resto, la técnica es así mismo. Si ustedes ya, bueno, ya se conocen las propiedades, ¿sí? Entonces ya pueden calcular los porcentajes de todos estos números que les queda aquí. Y continuemos. Ya les hicieron print en la pantalla para que practiquen.
Sí. Sí, profe. Ya, perfecto, continuemos. Ya. Hagamos este ejercicio. ¿Cuánto es el 10% de 300 más el 15% de 280? Bien. El 10% de 300, ¿sí? Sería igual a dividir 300 por 10, ¿verdad? Ay, no. Esto sería igual a 30, ¿verdad? Sí. 15% de 280, ¿sí? Yo lo voy a sacar como el 10% más el 5%, ¿verdad? ¿Sí? Ya. El 10% de 280, ¿cuánto es? 28, ¿verdad? Y el 5% de 280 lo puedo sacar como la mitad del 10%, ¿verdad? La mitad de 28, 14, ¿verdad? Por lo tanto, el 15% de 280 sería 28 más 14. ¿Y esto cuánto es? Hagamos una suma de combate. Sería 42, ¿verdad? Ahí está, sí. Ahora, si ya tengo el 10% de 300 y el 15% de 280, sumo los dos, entonces sería 30 más 42, ¿cuánto me da esto? 72, ¿sí? 72. Respuesta en la opción A, ¿ok? ¿Estamos? Bien, ¿una pregunta? Continuemos. Un niño de 7 años de edad mide 120 centímetros de estatura, ¿sí? Después de 10 años aumenta en un 50%, ¿ok? Determinar su estatura a sus 17 años, ¿sí? Ya. Entonces, me dicen que el chico mide a los 7 años 120 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Y después de 10 años aumenta su estatura en un 50%, es decir, el 50% de lo que medía, pues hasta 7 años, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto es el 50% de 120? Es la mitad, ¿verdad? 60, ¿verdad? Por lo tanto, a los 17 años, su estatura sería la que tenía a los 7, que sería 120, ¿verdad? Centímetros, más lo que creció después de 10 años, sería 60, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? 180 centímetros, ¿ok? ¿Sí? Eso es lo que mediría a los 17 años, ¿sí? La respuesta sería la opción C. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, 120 es lo que mide en lo que medía 7 años y 60 es lo que medía después es lo que medía con los 10 años más, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta? Continuemos. En una cierta empresa, 3 inversionistas aportan con el 25%, 35% y 40% respectivamente. Sabiendo que el capital total de la empresa es de 2.500, determina la cantidad con la que contribuyeron cada uno. ¿Sí? Entonces comencemos. A ver, con el que contribuyó el 25% sería de 2.500, ¿verdad?
¿sí? Okay. Eso sería la mitad del 50%, ¿sí? Es la mitad de la mitad. La mitad de 2.500, ¿cuánto es? La mitad 1250. de... ¿Perdón? 1250. No. 1.250 ya. Y la Sí, sí. mitad para sacar el 25%. 625. 125, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, viendo las opciones de respuesta, ya podríamos dejar sentado que la opción correcta es la A, ¿verdad? Porque es la única que tiene 625 como 25% de 2.500, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí la opción sería la respuesta A, ¿sí? Ya, si querían ver los demás también, no hay problema, 75% de 2.500, ¿sí? Esto de aquí se lo puede descomponer con el 25% más el 10%, ¿verdad? Sí. El 25% dio 625, ¿verdad? El 10% de 2.500, ¿cuánto es? 250. Sumo estos dos y que me queda 625 más 250, esto me daría 875, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces también está aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Y el 40%, ¿sí? Esto de aquí, el 40% de 2.500, esto lo puedo hallar como el 35% que ya lo tengo aquí, más el 5%, ¿verdad? ¿Sí? El 35% es 875 y el 5% sería, podría dividir 25 para 5, sí, sería la quinta parte del 25%, ¿verdad? ¿Cuánto es 625 dividido para 5? Para así obtener el 5%. Esto ahí 125. sería 125, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Sumado los dos, me da 1.000. ¿Sí? Ahí tengo. Estamos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Sigamos con el aquí. En el Colegio Nacional El de Paro se realizó una rifa recaudando $1.300, de los cuales un 45% se destinaron a la infraestructura del colegio y el 55% al paseo anual del curso que realizó dicha rifa. Determine la cantidad destinada al paseo anual del curso. ¿Sí? Solamente al paseo anual del curso. Bien, entonces, ¿cuánto se destinó para el paseo anual del curso? Se destinó el 55%, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hallamos el 55%? Con el 50% más el 5%, ¿verdad? El 50% de 1.300, ¿cuánto es? Sería la mitad, ¿verdad? 650. ¿Perdón? 650. 650, ¿verdad? ¿Sí? Más el 5%, ¿sí? Para hallar el 5% teniendo el 50% puedo dividir para 10, ¿verdad? 650 para 10, 65, ¿correcto? Entonces sumo estos dos y ¿cuánto me queda? 650 más 65, 715, ¿verdad?
Sí, 715. Ah, sí. Ujú, sí. Pero bueno, aquí no está la respuesta. Sí, puede que esté mal dadas las opciones de respuesta. Pero ahí Sí, tenemos la respuesta, 700. ¿sí? Sí. Esa sería la cantidad destinada para el paseo anual del curso, ¿sí? 715. Ya. Y jóvenes, quedémonos hasta aquí, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su participación. Que tengamos la tarde.